Si yo me siento bien y no pasa nada conmigo, ¿para qué me tengo que hacer un examen? ¿Mamografía una vez al año? No, que va, yo no tengo tiempo para eso. Mentira. Hoy la mujer necesita escucharse, sentirse y hacerse todos los exámenes necesarios para poder tener salud y bienestar. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Bison Eyewear. Y este cuento es con una gran amiga a la que le debo mucho. Ha sido mi guía en muchos momentos. Ha sido esa mujer que siempre está ahí, que es clave para mí, que ha sido ejemplo de mujer, de mamá, de familia, de trabajadora. Tantas cosas, Gaby, que eres para mí. ¡Wow! ¡Qué presentación tan bella! Gracias. Bienvenida, Gaby Apeloy, una gran amiga que tiene una historia increíble y realmente ella no quiere ser famosa. Ella no quiere figurar en las redes, nada, ni nada por el estilo. Pero la invité a estar hoy aquí porque tiene una historia increíble que realmente yo la vi con una fortaleza tan grande que todas las que estén pasando por un proceso de cáncer deberían de escuchar esta conversación. Gaby, cuéntanos, vamos a empezar, para empezar a entrar en tema caliente, ¿en qué momento te enteraste de esta noticia tan heavy? Ok. Todo empezó, estaba en un viaje con mi esposo y él de repente me toca y me dice, uy, tienes aquí algo que no tenías antes. Y de repente como que yo me toco y digo, wow, no puedo creer que no me había dado cuenta. O sea, tenía una pelota dentro de mi cuerpo bastante grande y no me la había sentido. Entonces, esto me parece súper importante porque de verdad, para la gente que nos está escuchando, que de verdad sí es muy importante que se toquen o que se dejen tocar, porque sí es muy importante, porque eso fue el alerta número uno, ¿no? A mí me impresionó esa parte, la primera parte de tu historia, porque recuerdo haber estado en un juego de básquet de las niñitas cuando me diste la noticia y había pasado 2 días antes, una cosa así. Y recuerdo esta historia y digo, ¿cuántas veces la mujer realmente se toca y se revisa? Nunca. No, y eso que lo escuchas todo el tiempo, y en octubre, el mes del breast cancer, tócate, tócate. La verdad que no, lo tenía presente, pero no sé, no, o sea, era una pelota bien grande y no me la había sentido. Bueno, y en el viaje yo, súper optimista como soy, dije, no, vale, eso no es nada, eso no es nada. Traté de olvidarme del tema, pero luego como que ya estaba como consciente y me lo tocaba y lo que llegué responsablemente, me fui a hacer una mamografía. Ese día que me tocaba ir a la mamografía, tenía como un feeling y me preguntó, ¿quieres que te acompañe? Le dije, sí, acompáñame, menos mal que me acompañó. Y bueno, nada, llegamos al centro de mamografías y en lo que la doctora vio, me dijo, mira, esto no se ve bien. Entonces ahí como que ya uno se espera lo peor, pero... ¿Con quién te hiciste la mamografía? Se llama la doctora Biaggi. Ay, la amo. Justo hoy me acaban de dar cita para la semana que viene a hacerme mi mamografía. Es impresionante cómo lo dejamos pasar. Mis mamografías son siempre todos los años en mayo y ya estamos a esta fecha y yo todavía no me la he hecho. Es muy difícil. O sea, yo creo que es una mezcla entre miedo a conseguir algo, porque por eso es el tema de los médicos. O sea, como que queremos irresponsablemente dejar que pase el tiempo porque no nos sentimos mal y creemos que de esa manera nos vamos a aliviar de pasar por el estrés de tener que ir a esos exámenes. Bueno, es importante ir todos los años, hacerse sus exámenes y bueno, ella en particular tiene en su centro, lo bueno es que en lo que primero me hizo no una mamografía. El eco. Un eco. Y ahí ella determinó qué me iba a hacer. Cuando me hizo el eco, me dijo ahí mismo, mira, esto no se ve bien, vamos a hacerte la mamografía y te voy a hacer de una biopsia. Entonces, lo bueno fue que ahí como que esa parte sí como que fue más rápida, porque en una clínica normal son 3 procedimientos distintos. No te dicen nada cuando te hacen la mamografía. Nada, nadie te dice nada. Entonces, bueno, por ahí fue bueno porque fue bastante rápido, pero bueno, ahí empezó que, eso me acuerdo perfecto, eso fue un miércoles y había que esperar los resultados de la biopsia, porque en verdad cuando
se habla de breast cancer, hay todos los tipos de escenarios. O sea, puede ser desde algo muy chiquitico, muy fácil de tratar, hasta, no sé, una cosa fuerte. Que ya no tiene... Sí, que ya no tiene solución. Que ya no tiene solución. Entonces, bueno, toda esta parte de el principio, toda esta parte de la incertidumbre, creo que es lo más difícil de todo. O sea, si hay alguien que está pasando por esto, quiero que sepan que de verdad al principio, toda la incertidumbre de no saber qué es lo que viene, de no tener información. Yo sabía de breast cancer, pero no sabía mucho. Nadie lo quiere saber. Ahí, nada, todos esos días esperando los resultados, uno se imagina lo peor. O sea, de una ya se viene a la cabeza, me voy a morir, qué va a pasar con mis hijos, ¿sabes? Como que ahí se empiezan a pasar los peores pensamientos. Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, sí. Inmediatamente. ¿Y crees que ya vamos a contar lo que sentiste en ese momento, pero crees que realmente hay una otra manera de pasar esos días o realmente eso es lo natural de la mujer? Nos tenemos que chorrear, como dicen los venezolanos. Yo creo que es natural del ser humano cuando no tienes información. Es inevitable, siempre, ¿no? No, y yo soy una persona súper positiva y optimista y como que todo el tiempo me decía, no es nada, tranquila, va a llegar el resultado, va a salir que es benigno. O sea, yo todavía a mí misma me trataba de convencer de que no era nada. Claro, todos estos días fue miércoles y no me dieron el resultado sino hasta el lunes, que todos esos días, mucha angustia. Y ya cuando me dieron el resultado, me dijeron qué tipo de cáncer es, porque hay muchas de posibilidades y era un tumor hormonal. Entonces ahí empieza, donde uno empieza a escuchar a todos los doctores y hay mucha variación de opiniones. Cuando tú hablas de tumor hormonal, porque eso no lo había hablado nunca contigo, ¿qué quiere decir eso? Que estos tipos de tumores aparecen cuando la mujer tiene descontroles en las hormonas. ¿Crees que revisarte las hormonas anualmente te hubiese hecho algún cambio? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo siempre toda mi vida tuve un descontrol hormonal. O sea, me desarrollé muy tarde, casi a los 15 años, y luego nunca tuve una menstruación constante. O sea, pasaban, no sé, 9 meses y no había menstruación, 3 meses. Empecé a tomar pastillas anticonceptivas a los 16 como para regularme. Y siempre tuve descontrol hormonal. O sea, para quedar embarazada tuve que hacer, o sea, no un tratamiento, pero sí tuve que tomar unas pastillas para ovular. y unas inyecciones. O sea, siempre tuve ese tipo de descontrol. Y lo que significa el tumor hormonal es que el tumor se alimenta de las hormonas. O sea, en mi caso era progesterona y estrógeno positivo a 95%. O sea, lo tenías alto, los niveles de hormonas. Sí. No, significa que el tumor se alimenta puramente de las hormonas del cuerpo. Wow. Bueno, los tumores realmente en cualquier parte del cuerpo lo primero que te hacen es bajar las hormonas para que no se alimente, porque eso es una de las cosas que sucede. Pero sí estoy viendo, Gaby, entre nuestra comunidad, porque vivimos cerca y nuestras hijas están en el mismo colegio, estamos viendo muchas noticias de mujeres jóvenes con cáncer de mama y de útero. Sí. Y para mí, mi opinión es que hay un descontrol hormonal. O sea, claro, no lo sabíamos antes, pero no es normal que una mujer tenga 3, 4 hijos, ¿verdad? Y que tenga 40 años y todavía no se ha chequeado con un endocrino las hormonas y que aún vas a un médico general y te hace 3 exámenes y crees que eso es suficiente. ¿Qué opinas tú de eso? No, sí creo que es importante tener las hormonas controladas y yo siento que siempre iba mi ginecólogo y más cuando uno está embarazado que te están chequeando eso constantemente. Siento que, no sé, porque o sea, de todas las personas con las que yo he hablado que han pasado por esto, no es tan común, o sea, hay muchos tipos, o sea, también está el cáncer que es triple negativo, el breast cancer, que significa que no se alimenta ni de una proteína, ni de las hormonas, ni es hereditario, o sea, hay muchos tipos y no todos son hormonales, o sea, no sé si solamente esto lo prevendría, o sea,
Yo, de hecho, al principio, parte de esa parte del principio que digo, la incertidumbre, también uno pasa por el guilt, ¿no? Como por esa parte de qué Importantísimo hice yo esto. para que me diera esto. Entonces ¿Por qué? empiezas a pensar, ¿será que es el desodorante que usé? Ajá. ¿Será que el Botox me hizo que uno se piensa a pensar qué me metí yo en mi cuerpo que me generé esto? O sea, claro, empiezas a irresponsablemente. sentirte que eres irresponsable porque de repente tomaste una medicina que no era buena para ti, o que comiste algo que no era, y empieza, o sea, la misma doctora, yo estaba pegada que era el desodorante. Y me decía, no, yo soy el mismo desodorante que tú, no es eso. O sea, esa parte también, como uno se siente que es algo irresponsable que hizo uno, y realmente no. O sea, ¿crees que tiene que ver mucho la parte espiritual? Que en ese proceso de entre culpabilidad y resiliencia, ¿qué fue lo que terminaste entendiendo de esto que sucedió? ¿Crees que hay una no. parte espiritual de todo esto, un pacto de almas que vinimos a hacer o No, a yo sí. limpiar ciclos de vida? Sí, sí, creo que hay una razón por la que me pasó. No la sé, me encantaría saberla, no. No sé por No qué me siempre pasó. sabemos. No, yo soy súper fiel creyente de que las cosas que pasan no son casualidad, son por alguna razón. No sé si era un proceso que tenía yo que sanar, no sé si era algo que yo tenía que aprender, que era algo que tenía que entender, no sé si era algo que, que tenía que enseñar. O sea, me pasó por una razón, no creo que nunca la sepa, pero sí creo que la manera en la que yo la llevé me ayudó a pasarlo de la mejor manera posible. O sea, la 100%. actitud, no sé, siento que obviamente toda mi sanación fue un proceso médico, pero también siento que yo sentía que yo me iba a curar a mí misma. O sea, yo estaba totalmente entregada a la medicina, pero también fue un proceso interno de yo me voy a curar porque sí. O Porque sea, sí. porque, porque Eso, está, o sea, porque yo me o voy a sea, yo curar a mí misma. siento que es un tema porque yo lo viví contigo, estuve muy cerca y me impresionaba la certeza que tenías. Y sí, yo hablo mucho de certeza absoluta, pero hay que tenerlas bien grandes, las agallas, para poder tener certeza en un momento difícil de la vida. Pero realmente todo lo que aprendemos espiritualmente o de nuestra religión es lo que tenemos que practicar en los momentos duros, ¿no? Sí, hay una palabra en hebreo que se llama bitajón, ¿no? Que es como una seguridad absoluta, o sea, eso es lo que significa seguridad, y va más allá de lo que es emuná, que es también una palabra en hebreo que La amo. significa fe. Ujú. Pero bitajón es como que yo estoy segura de que Dios está conmigo, yo estoy segura que voy a estar bien. O sea, es como que no es que tengo fe, que sé que me voy a curar, de que tengo fe en Dios, de que todo va a estar bien. Es como que estoy segura, es como una fuerza y como sí, una seguridad interna. O sea, ¿cómo le puedes decir a una persona que de repente puede ser que haya creído en Dios o no, pero que en este momento siente que pierde la confianza en Dios, que empieza con esas preguntas de por qué me está pasando esto a mí, pero por qué yo, si yo soy una buena mujer y soy una buena madre? ¿Qué es lo que realmente crees tú que debería entender la mujer cuando pasa por estos momentos? O sea, cómo tener la fe, cómo tener esa fuerza dentro, porque a mí a veces, yo también soy una mujer muy fuerte y he pasado por muchos procesos difíciles en mi vida y siempre quiero buscar psicológicamente cómo yo salí de eso para podérselo decir a toda mi audiencia, porque lo que más me gusta es poder inspirar a las mujeres. Entonces, ¿qué crees que es lo primero que tiene que hacer la mujer en este sentido? El tema, por ejemplo, de que Dios no tiene nada que ver en esto de si estás pasando o no por un momento fuerte. Esas son cosas de la vida y todos pasamos por eso. No, en la vida te pone. O el rezo, o el buscar un psicólogo. O sea, ¿cuáles fueron esas herramientas que en todo ese proceso tú utilizaste para, para avanzar? Yo creo que yo utilicé como
herramientas de todos los tipos. O sea, yo me curé como en cuerpo y alma y tenía como mi rutina semanal, ¿no? Como recuerdo perfectamente que era como que un poquito de todo, ¿no? Entonces Ajá. era así como que los lunes tenía mi terapia psicológica, que me parece que es importantísima en el proceso. Yo, la verdad, nunca había tenido terapia y comencé justo cuando me diagnosticaron y siento que es importantísimo como que drenar y botar todo y soltar con alguien. Y bueno, muy importante en el proceso la parte de la terapia. Los martes tenía quimioterapia, que era como que la parte médica y la parte de, no sé, de la ciencia. Los miércoles iba a mi clase de arte, como que era como que algo para que a mí me despejar tu gustaba, que era para mente. despejarme. Los jueves hacía acupuntura. O sea, obviamente seguía mi vida, lo más normal que podía, pero era así como que sabía que... Con disciplina. Con disciplina, pero como que eran estas cosas que era para nutrirme a mí, o sea, a mi cuerpo y a mi alma. Claro, o sea, bienestar. Todos los viernes hacía el pan de jalá, que no sé si... Para Shabbat. Para Shabbat. Y entonces era así como un open house. O sea, toda la gente que me acompañó en todo el proceso sabía que todos los viernes en mi casa se hacía jalá. Y entonces era muy lindo porque aparecían todas mis amigas y era como que todos los viernes hacíamos esto que es como muy poderoso porque cuando la masa crece, uno pide y es una mitzvah, es algo como que muy bonito. Sí, para nosotras las mujeres judías es muy importante hacer jalá. Recuerdo cuando Sammy se enfermó también, hice jalá todos los viernes por mucho tiempo. Ahora lo estoy retomando otra vez. Pero hice jalá por mucho tiempo y me encanta eso, la fuerza y la conexión con Dios cuando estás haciendo eso es increíble porque es como si las puertas del cielo se abren. Exactamente. Y Dios está escuchando todos tus llantos, está sintiendo todos tus rezos y todas tus peticiones a través de esa masa que pareciera que es una tontería, pero que además, no lo vamos a explicar ahorita porque nos vamos a quedar pegadas con esto, pero además cada ingrediente tiene un significado. Sí, es muy poderoso. Es muy poderosa y hacerla muchas mujeres juntos es más poderosa aún y como que te conecta y te, no sé, también te ponen los pies en la tierra. Bueno, ¿y los fines de semana? Bueno, tenía también todos los sábados, me hacía masajes. O sea, como que siento que era como un conjunto de cosas, o sea, como que no solo era la parte médica, era un poquito de, bueno, también iba a clases de Torah, como que me nutría el alma, era claro. como ir un poco más allá. Y eso es importante también. Ahora cuéntame el valor que tiene la familia como tal, pero sobre todo lo vi en ti y dije, wow, 100%, esto es importante, la amistad. O sea, Gaby, yo les tengo que contar mi percepción del lado de lo que yo veía, era impresionante. Cuando yo llegué a casa de Gaby a llevarle, no sé, no me acuerdo ni qué, a ver, un libro, por llevarle algo que necesitaría en ese proceso, ya tenía 200 amigas que les habían hecho una caja con todas las cosas que necesita una mujer para una quimioterapia, pero ya va. Cuando les digo todo, eran las medias, el gorrito, todas las semanas le llegaba la sopa, el caldo de hueso especial para nutrir su cuerpo. O sea, sí, la verdad el que valor de la amistad, ¿por qué hay personas que se trancan y prefieren no contar nada? Y dime tú, ¿cuál es la importancia de abrirte y que la gente lo sepa? Para mí eso fue una parte fundamental del proceso. Sí, o sí, sea, fue increíble. yo desde el principio me tomé como que sentí que dije, sabes que esto es una guerra, que yo voy a ganar. Me sentía que yo era una guerrera, o sea, así como que yo lo veía así, pero realmente tenía un ejército gigantesco por detrás. Era un ejército de mi familia, de mis amigas, de gente de todas partes del mundo que estaban ahí conmigo presentes y la verdad que sin ese ejército no sé cómo lo hubiese logrado. Era como que me daban fuerza de todas las maneras posibles, o sea, con llamadas, con textos, con mensajes, con rezos, que quiero hablar de eso un momento.
con regalos, acompañándome todo el tiempo. O sea, yo no puedo creer cómo alguien se priva de esta fuerza. O sea, yo siempre dije desde el principio, cuando me enteré de mi diagnóstico, la gente me preguntaba, ¿pero se puede decir o no se puede decir? Yo decía, ¿cómo, por qué no lo vas a decir? O sea, yo sentía que era muy beneficiario sentir tanto amor. O sea, si algo sentí durante el momento en el que yo estaba enferma, era un amor muy grande. O sea, por todos lados, la gente lo que me demostraba era lo valiosa que era, lo importante que era para la gente, y todo esto te da incluso más fuerza. O sea, era demasiado lindo. Lo que sentí era, o sea, desbordamiento de amor. Yo creo que, Gaby, la gente se cierra, me da la percepción a mí de que la gente se cierra y no quiere hablarlo, es porque piensan que esas personas toman esa noticia como una noticia, como que se alegran con las cosas malas que les pasa a la gente, o piensan o tienen en su cabeza que la envidia no los va a dejar sanar, o es un tabú hablar de enfermedades, o sientes que hay tanto ego en esa persona que no quiere doblegarse y sentarse y bajar la cabeza y decir, tengo cáncer. ¿Qué le puedes decir a esas personas que se cierran y no quieren que nadie se entere? O sea, no le digas a nadie. Por favor, que la gente no se entere. Bueno, durante mi proceso hablé con mucha gente que estuvo muy escondida y muy hacia adentro y dentro de su casa. Y en verdad también aprendí a respetar. Claro. Aprendí a respetar que cada uno lleva su proceso a su manera, y yo le decía todo el tiempo, pero no te prives, ¿cómo vas a dejar que la gente no te visita, que la gente te demuestre tanto cariño? Que, o sea, yo no lo podía entender, pero también aprendí que cada persona tiene su manera y hay que respetarlo. Para mí lo más beneficioso fue ese amor, ese cariño. O sea, yo te puedo decir que mis amigas estaban más avanzadas que yo. O sea, ellas, bueno, como tú lo dijiste, justo antes de que empezara la quimioterapia me llegó un regalo que era demasiado espectacular, que tenía todo lo que se podía necesitar para la quimioterapia. Miles de cosas, la cobija, las pantuflas, la pijama, la cremita para cuando el pelo, para cuando los ojos se te irriten. O sea, no sé cuántas pelucas y cuántas cosas. Pelucas, pañuelos, gorras con pelo, taza de té, todo lo que se puede explicar. Y no solo eso, era constantemente en lo que veían que mi ánimo bajaba un poquito, salían corriendo a hacer algo. O sea, hay un momento en la quimioterapia donde se cambia la medicina y lo llaman, o sea, las últimas quimioterapias que son muy, muy fuertes, lo llaman The Red Devil, así se llama, ¿no? Wow. Y bueno, sí es más fuerte, pero como que yo de repente se me bajaba un poquito el ánimo porque sabía que me venía eso, y de repente me llegaba a mi casa un regalo de puras cosas rojas. Claro, entonces no eran las frutas rojas, las flores, una flor espectacular que es la flor de la amapola, que además es como la flor de la resiliencia. Y entonces con una carta que decía que el rojo es el color de la pasión, que es el color del amor. Era como que me cambiaban toda la perspectiva. Poderoso. Que era como que, ¿por qué The Red Devil? Míralo del otro lado. Entonces todos estos pequeños detalles de verdad hacen que uno cambie la manera en la que ve las cosas. O sea, cosas tan bonitas. Otro ejemplo es ya cuando se me empezó a caer el pelo, que... De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. De esa parte que es muy dura. Llegaron mis hermanas a mi casa con unas cajas con, no sé si conoces, tú sabes esa, como una papa que le pones en una media panty, tierra, y le pones una semilla y luego tú la vas regando y le crecen unos pelitos. Ok, no. Bueno. Ah, sí, se los puedes cortar. Ajá, bueno, sí, llegaron ellas a hacer una actividad, me acuerdo perfecto, era un Día de las Madres, y llegaron, estaba toda mi familia en mi casa, que íbamos a hacer un desayuno el Día de las Madres, y llegan con esta actividad que al final terminó siendo espectacular. Todo el mundo creó como tú creas como una cabeza y le pones ojos y boca, y le pones unas semillas, y luego tú la riegas, y a través de le crecen los pelos. Wow. Y entonces era como que todo el mensaje de todo vuelve a crecer. O sea, como que no pasa nada si se te cae, va a volver a crecer. Entonces era como que constantemente, de maneras creativas,
Te o sea, hacían sentir enseñarme que- de que no claro. pasa nada. También vas a superar esto. O sea, se te va a caer el pelo, te va a volver a crecer. La terapia la llaman así roja, también Hay cosas significa rojas amor. bellas. Exacto. Era constantemente, a mí me fascina mi cumpleaños. Yo todo el año espero diciembre que sea mi cumpleaños porque siempre me ha gustado sentirme querida. Y de verdad, sí te puedo decir, durante todo mi proceso, yo sentía que todos los días era mi cumpleaños. O sea, Wow. todos los días recibía regalos, o sea, de verdad, sonaba el timbre y eran sopas hechas en casa, antojos, amuletos de todo tipo, piedra, billetes, no sé, cosas que la gente consideraba que eran amuletos de buena suerte. O sea, de verdad que no había manera de explicarle a alguien de no te escondas, Claro. déjate sentir querida, aprovecha. Nosotros echamos broma y decíamos que era el C-card. Era como, aprovecha Claro, tu momento. Este es tu Claro, momento. este es tu momento de recibir todo y de recibir. Entonces y que tengas toda la atención, ¿no? sí, aprovecha tu momento Ok. que después se te acaba. Exacto. Ahora vámonos al principio otra vez, a ese momento de la búsqueda del médico, lo difícil que es ser tratado con esta enfermedad en Estados Unidos, los pros y los contras. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que o tienen familias que están pasando por eso o están en ese momento de esas cosas que tú aprendiste a los golpes y que quisieras que cualquier otra mujer se saltara, ¿no? En términos de cuál es el médico que vas a conseguir. ¿Realmente tiene que ser un médico latinoamericano que tenga esa sensibilidad humana o piensas que ya cuando estás aquí en Estados Unidos tienes que adaptarte al sistema en la forma de salud, cómo manejan las cosas? ¿Cómo fue ese momento de, ok, este va a ser el médico que me va a atender, esta va a ser la clínica donde me van a hacer la quimio y toda esa parte que es tan complicada, ¿no? Para mí era muy importante entender más del cáncer, ¿no? Entonces, bueno, al principio no podía decir esa palabra. No me salía, no podía decir la palabra, no la podía decir. Ya aquí demuestro que prueba superada. Quería aprender y entender del cáncer, entonces lo primero que hice fue llamar a todas las personas que yo sabía que habían pasado por esta situación, a preguntarle qué médicos se vieron, dónde se hicieron el tratamiento, como para tratar de ver a dónde iba. Mira, sí te puedo decir que lo más importante es con el grupo que uno se trata. Pasé visitando a varios médicos, varias clínicas. Al principio, por ejemplo, fui donde una doctora que me parecía que era excelente, que me explicaba todo buenísimo, pero me hablaba en inglés y me hablaba unos términos médicos que yo no entendía, y a Eso es pesar de que hable desesperante. inglés, Sí. sentía que no podía, Bloqueada. me bloqueaba porque uno trata de entender unos términos y o sea, y era como que muy complicado, y a pesar de que me gustaba la doctora, decía, no, yo creo que para mí es muy importante, primero que me hablen en mi idioma, en el que yo entiendo, y ese sabor y ese calor humano que tenemos los latinos. Entonces fui a varios médicos buscando eso. Conseguí una doctora colombiana que me parece que era exactamente lo que yo estaba buscando. Número uno, porque creía demasiado en o sea, no es en su diagnóstico, es en su Sí, en su ¿sabes qué? capacidad. Aquí mucho le dejan al paciente que decida. O sea, te ponen como en la mesa las opciones. Mira, Sí. estas son tus opciones. Por ejemplo, en mi caso, que bueno, después se volvió más complicado, pero al principio yo pensé, y unos médicos me dijeron que me tenían que hacer una cosa que se llama una lumpectomía, que es como que te quitan el tumor y lo hacen radiación, y así es como un procedimiento sencillo. Entonces los médicos te preguntan, ¿tú te quieres hacer una lumpectomía o te quieres hacer una mastectomía? Y tú, O sea, no sé. claro. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, como que los doctores te preguntan a ti, y en verdad es difícil tomar una decisión porque, no sé, yo no estudié eso, dime tú. Y me gustó mucho esta doctora después de visitar a varios, porque ella me dijo, esto es lo que deberías de hacer. O sea, como que ya te da una confianza que te está dando desde su punto de vista de años de experiencia. ¿Cómo se llama la doctora, Gaby? Alejandra Pérez. Ok. Excelente, la súper recomiendo, del grupo de UM. Buenísimo. Ella es mi oncóloga, que súper recomiendo.
pero en verdad era un equipo bastante grande. Claro, bueno, detrás. Bueno, detrás de ella, y también no solamente es la oncóloga, tienes que ver el cirujano, la cirujana que también excelente, se llama Star Mautner, que es la que hace la mastectomía, el cirujano reconstructor, que amigo mío, Harry Salinas, también excelente, lo recomiendo. O sea, es un conjunto de varios médicos que cada uno tiene muy específico lo que hace. Su tarea, pero hasta que llegué a un punto en el que uno se siente cómodo y dice, ok, ahora que ya tengo este equipo en el que confío, ahora sí me entrego a la medicina. Pero al principio sí era mucho de uno averiguar y preguntar y entender a qué es lo que va. ¿Cuál era tu mayor miedo en ese momento? Porque el miedo es normal. El miedo es es lo natural del cuerpo y es lo primero que sucede cuando te viene una noticia mala. Realmente, en lo más profundo de tu ser, ¿cuál era tu miedo? Bueno, en mi caso, me tuvieron que hacer muchas pruebas porque no estaba tan claro. Entonces, después de la mastectomía, de la biopsia, cuando empezaron a llegar los exámenes, me tuvieron que hacer más pruebas. Entonces te hacen la resonancia magnética y tienes que esperar el resultado, y luego el PET scan, y luego otro examen más que se llama Oncotype. Todo el tiempo estábamos esperando si tenía que hacer quimioterapia o no. O sea, para mí, mi miedo más grande era llegar a ese momento. Llegar a ese momento, porque es muy distinto tener una operación y ya, que tampoco es fácil, pero es un proceso largo, es un proceso que como mujer pasan muchas cosas que me da mucho miedo. Tampoco podía decir la palabra quimioterapia. Yo al principio hablaba, no, me van a quitar una cosita, me van a hacer un tratamiento, voy a pasar por un proceso, o sea, no podía decir la palabra quimioterapia. ¿Crees que sí tiene mucha importancia la aceptación? Sí. Sí, ya una vez que, o sea, toda la parte de la incertidumbre es muy difícil. Cuando uno no sabe qué es lo que se espera, qué le toca, todo ese proceso de buscar médicos, de esperar resultados, o sea, toda esa parte es muy difícil, pero ya cuando uno sabe qué le toca, o sea, esto es lo que me toca, esto es lo que me voy a enfrentar, ya estoy cómoda con mi equipo, ahí como uno se entrega al proceso y dices, ok, ya, esto es lo que voy a hacer, científicamente está probado que esto funciona y yo me voy a curar y ya, y punto. Y vámonos. Dime 3 cosas que la mujer que se va a hacer una quimioterapia tiene que saber. O sea, sí o sí, que lo aprendiste tú y dijiste, wow, esto es tan importante y ninguna mujer lo sabe. Bueno, creo que es importantísimo que, como lo sabes, cada cuerpo es distinto. Lo que le pasa a uno no le pasa a la otra. O sea, a mí me han llamado muchas mujeres que están pasando por eso y me dicen, pero a ti te pasó. Y le digo, no, o sea, no significa que porque a alguien le da náuseas y a alguien se le cae el pelo, al otro no le va a pasar. O sea, como que cada cuerpo es demasiado distinto. O sea, eso creo que es súper importante, aceptarlo, que no todos somos iguales. Creo que es importantísimo que sí, físicamente hay muchos cambios en la mujer durante este proceso, que es muy duro verse como mujer en el espejo, y todo lo que es la feminidad y la sexualidad, lo que es el pelo, verse en el espejo y no tener cejas y no tener pestañas y no tener pelo y estar hinchada porque te dan esteroides, gracias. O sea, es muy duro como mujer, pero de cierta manera también uno se da cuenta que en verdad la gente te quiere por lo que eres y que en verdad todo lo demás es superficial, y me impresionaba muchísimo que yo me sentía y me veía al espejo y sentía que era otra persona, la gente me trataba igual. Y eso me parece que es lindísimo. Yo sí pienso que la belleza es importante, por más que nos quieran meter que no, porque por más que todo el mundo te hizo sentir espectacular, tú sabías que tú no estabas bien en realidad. Y que sí, es importante toda la parte entera dentro y
y cómo te hacen sentir y lo que tú realmente vas avanzando y esa fuerza que vas ganando con este proceso. Pero la belleza es la belleza. No, claro que uno está esperando que se termine para volver a tener tu pelo de vuelta, tu cuerpo de vuelta, tu vida de vuelta. Claro. O sea, sí lo veía como que era algo temporal. Claro, ¿tú en algún momento te dejaste ver por la gente sin pelo o realmente preferiste siempre estar arregladita, siempre usar peluca, nunca tampoco dejarte ver así al natural? No, yo siempre salía arreglada. O sea, dentro de mi casa sí me quitaba la peluca porque mi comodidad, pero yo me levantaba y me pintaba mis cejas y me maquillaba y me ponía mi peluca, mi pañuelo. O sea, yo soy vanidosa y ¿Tus hijos qué te decían, Gaby, en ese momento? ¿Siempre lo mis tomaron súper hijos, bien o sí sentías que se quebraban en algún momento? O realmente como tú te dieron tan fuerte a ti y tan todo va a pasar, porque eso era la energía que tú dabas, yo siempre lo supe, porque además tuvimos una conversación de un sueño donde te vi en un cuarto y veía como Dios sí te arropaba y decía que te iba a curar, te lo comuniqué. Fue un sueño que tuve muy, muy, muy profundo, que creo que nunca en mi vida había tenido un sueño de esa manera. Y yo ahí me levanté y dije, esto es un proceso, Gaby va a pasar esto rapidísimo. Y aprovechando que estoy llorando, ay, qué bella. también te voy a contar algo. Pero qué Yo también linda. te amo. También me pasó contigo algo muy difícil, que era que yo venía eh, de algo con mis pelos alborotados, gigantescos, los rulos, como yo soy naturalmente, y venía a buscar a mi hija a tu casa y me paro en el estacionamiento y digo, ¿cómo yo voy a tocar la puerta de casa de Gaby así con estos pelos gigantes? No quería hacerte sentir mal y me acuerdo que me fui a Target, me devolví, me fui a Target, me compré un gancho de plástico y me amarré el pelo lo que más pude, ¿ok? Y me recuerdo que no le quité ni la etiqueta al gancho. Y Emma cuando sale me dice, Inés, qué raro tú, estás como mal arreglado el pelo y ese gancho ni siquiera le quitaste la etiqueta. O sea, ella se dio cuenta que esa no era yo. Pero para mí era imposible tocarte a la puerta de tu casa con mi pelo extremadamente arreglado, porque debe ser muy difícil para una mujer perder el cabello. Cuéntame cómo te veía. No, yo quiero hacer una pausa porque en verdad quiero a tu audiencia decirle que de verdad eres demasiado especial, eres demasiado empática. Nunca se me hubiese ocurrido a mí, no sé, yo no percibía eso, no veía como que, ay, tú sí tienes pelo y yo no, yo estaba como muy metida en mi proceso, o sea, es algo que para ti, porque tienes demasiada empatía y porque de verdad piensas del otro lado, mira todo lo que hiciste que fíjate que para mí no, te hubiese visto Claro, con tu no lo pelo y te hubiese veías. dicho qué bella estás, pero no hubiese pensado, no lo veía yo nunca del lado de ella sí tiene pelo y yo no, y mira qué bello, no, yo no lo veía de esa manera, o sea, siento que yo lo veía más del lado como que, wow, mira qué linda Inés, o sea, porque hiciste tantos gestos conmigo tan bellos, o sea, me trajiste un libro, mandaste un ramo de orquídeas espectaculares, me acuerdo que me trajiste de España una cosa Un serum para crecer las pestañas, obviamente. para Yo que me siempre. crecieran las pestañas, pero eran gestos tan bonitos, fíjate, el gesto espiritual del libro, el gesto de amistad de una Sí, flor y de estar. de que estoy tan contigo que quiero que te crezcan las pestañas, toma esto que te va a servir, que además mira qué bien me funcionó. O sea, siento que yo lo veía mucho siempre del lado del agradecimiento, como que veía como que qué Claro. suerte tenerte en mi vida y recibir todo esto. O sea, yo no veía, o sea, tú por tu empatía pensabas mi carencia, no tiene pelo, y decías, wow, yo sí tengo pelo, me lo va a esconder, pero yo lo veía desde un lado tan distinto. Yo lo veía como que qué suerte tengo de tenerte en mi vida que me das tanto. O sea, Claro, no sé, yo creo que es la percepción como cambia todo. No, y cuando tú estás segura realmente en lo más profundo de tu ser,
que esto es un proceso y va a pasar, ves todas las cosas distintas. Que esa es la diferencia que hay entre una persona que no reconoce lo que está sucediendo por cualquier razón, puede ser muy difícil para esa persona, pero que no lo reconoce, que no se abre a poder recibir ese amor de la gente. O sea, son muchas cosas que pasan, que le pasa a una persona cuando pasa por este tipo de enfermedades y que no es nada fácil, pero que tú lo decidiste ver desde otro lugar, y te abriste de una manera que todos decíamos, wow, o sea, íbamos a tu casa y tú decías, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, ahora te necesitas una tina con hielo y tú te metías en la tina con hielo. Y ahora vamos a ver a este psicólogo especialista en revisar las energías y decirte por dentro que tienes. Vamos y lo hacemos. O sea, tú realmente te hiciste todo lo que la gente a tu alrededor te decía que tenías que hacer. Todo, todo. Párate de cabeza, me paraba. Cómete esto, me lo comía. Ve a ver a esta persona que te limpia las energías también. O sea, pasé por todo, pero porque creían en que todo lo que me decían, Era bueno para ti. Era bueno para mí. Yo soy demasiado creyente en las energías, en que las energías fluyen y Sí. que lo que la gente, o sea, yo estaba clara de que cuando la gente me deseaba algo, me llegaba. De hecho, quiero contar esto que me parece súper poderoso. En una oportunidad, después de mi mastectomía, me dio como una infección. Empecé a tener como fiebre y mi médico me dijo, mira, te tenemos que abrir y te tenemos que limpiar. Entonces, nada, yo ahí fue como que una frustración porque era como retroceder otra vez. Ya yo pensaba que ese proceso había terminado. Y bueno, nada, llego, voy al hospital. Yo la verdad que no le había dicho, o sea, a muy poca gente porque fue algo como muy rápido. Claro. Y era como una operación y era una limpieza, no sé, no lo comenté mucho. Era como mi familia y así, gente muy cercana. Llego al hospital, estoy ya, con mi batica puesta, ya lista para entrar a la cirugía, con la vena tomada, el gorrito en la cabeza, o sea, lista, o sea, me tenían que empujar la camilla para ir a la operación. Y mi hermana me escribe, no sé si, voy a retroceder un poco, no sé si tu audiencia sabe lo que son Teilim, no sé si lo quieres explicar. Sí, son unos rezos que escribió el rey David. El rey David son unos salmos que... Son unos salmos que también en la religión católica hay varios que son parecidos también. Estos salmos, la mujer judía los usa mucho cuando una persona se enferma. O sea, hay salmos para todo, pero lo usamos mucho para pedir, para conectarnos con Dios a través de esos rezos, para pedir por una persona que está pasando por cualquier tipo de procedimientos. Entonces había un chat que constantemente estaban rezando Teilim por mí. O sea, era un chat, creo que habían como 150 personas y durante todo mi proceso estaban ahí esa fuerza. Constantemente rezando. La gente rezando. Son 100 y pico de salmos y entonces tú vas 1, pum, la otra persona pone el 2, la otra el 3 y eso está constantemente. Están rezando esas 100 y pico de personas por ti. Entonces, increíble. Mi hermana me escribe, ¿puedo escribir en el chat de Teilim que te van a operar? Y yo le digo, sí, claro. Me dice, ¿seguro? Le digo, sí, claro, sí. Me va a traer buena energía, que salga bien la operación, escríbelo. Y bueno, nada, yo estaba así en mi camilla ya esperando. Ya me habían dado las premedicinas para que, no sé, para que me durmiera, no me acuerdo ni qué premedicina me habían dado. Y en eso viene el doctor, me ve, me revisa así, me dice, te voy a revisar un momentico antes de entrar al quirófano. Me dice, mira, no te voy a operar. Fue así como, la verdad que fue milagroso. Fue milagroso y me dijo, mira, yo creo que los antibióticos te funcionaron, no pensé que te iban a funcionar. Empezaste los antibióticos hace 2 días, yo estaba seguro que te iba a tener que abrir, pero vete a tu casa. Y eso fue así como... Dije, qué increíble el poder que hay de la energía. O sea, mi hermana me dijo, mira, en lo que yo escribí empezó 1, 2, 3, 4, como que la gente, o sea, era como un ejército de mujeres rezando y mandándote una energía poderosa de sanación, de curación, de energía positiva,
que creo demasiado en eso. Creo que es importante contar con ese amor, con ese cariño, con esa fuerza. Y fue demasiado increíble y estoy segura que eso tuvo demasiado que ver que no me operaron. Ya todo pasó. Ya estás curada, gracias a Dios. Ya Gracias eso fue una historia como la estamos contando hoy. ¿Qué cosas te quedan como mujer? ¿Qué cosas crees que dejaste atrás, que dejó Gaby atrás? ¿Y qué cosas hoy mantienes presentes en carne viva constantemente? Creo que siempre he sido una persona súper agradecida, pero creo que esto aún más. O sea, como que ser agradecida con Dios, con la vida, o sea, obviamente estoy eternamente agradecida de que me curé, que pasé por un proceso que fue duro y que salí de eso, pero agradecida de cualquier cosa, o sea, de poderme levantar de poder abrir los ojos y de levantarme, no sé, como que sí estoy como mucho más consciente del agradecimiento. Aprendí a no darle importancia a las cosas que no tienen importancia. O sea, de repente antes me ponía brava no sé, por estupideces y es como que hay cosas peores, ¿sabes? Como que lo veo y digo, no es relevante. Y aprendí que es demasiado, no sé, aprendí o recalqué que es demasiado importante la comunidad, estar rodeada de gente que te desea el bien y estar presente para las personas que están pasando por momentos difíciles. Así como para mí fue tan beneficioso, creo que aprendí que es muy importante estar ahí, estar presente. Cuando uno ve que alguien está pasando por un proceso, respetar si la persona no lo quiere, si la persona te dice, necesito mi espacio, mi tiempo, respetarlo, pero ser empática, no sé, estar presente. Yo te veo a ti un brillo diferente a lo que eras tú antes. Renací. Exacto, reviví. aunque siempre has sido súper especial, pero hace poco estuvimos en una reunión con Renato y Rommel, estos que me ayudaron con la colección, y sin ellos saber todo el proceso que habías pasado, me impresionó cómo te veía uno y te decía, wow, o sea, tienes un brillo, tienes un corte de cabello espectacular, tienes un estilo, wow, especial. Y yo decía por dentro, qué felicidad poder escuchar eso de otras personas que ni siquiera saben por lo que tú pasaste, porque es la realidad. Yo siento que tú eres una nueva Gaby con una versión súper repotenciada al máximo 2.0. en todos los sentidos. Me imagino que en relación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, pero además súper evolucionada en mil cosas y que a veces no lo tienes que decir, solamente estar al lado tuyo, te das cuenta esa energía poderosa que tienes y que bueno, que Dios te la bendiga y que sigas así por miles de años más. Cerró este capítulo con una fiesta en Pelucas, todo el mundo, que quedó increíble esa noche. Estuvo súper especial, toda la gente que siempre te ha querido, que siempre te ha apoyado, estuvo ahí. Fue un día muy especial, me hubiese encantado seguir hablando de esto, pero se nos fue el tiempo. Ya sé, ya vimos. Se nos fue el tiempo. Nos acabó el tiempo. Así que gracias, me faltaron amiga. cosas por decir, pero gracias. Espero que les sirva a quien nos escuche. Y cualquier duda, pueden llamar. Lo otro que es importante es que se den cuenta que así, por el proceso que estés pasando, sea lo que sea, no necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede existir el final feliz y todo va a depender exclusivamente de lo que vas sintiendo, de lo que va pasando por tu mente y de lo que realmente tienes certeza verdadera. Gracias. La actitud es lo más importante, en verdad. En la vida uno no puede controlar nada sino la actitud. Y eso es súper importante. Vamos a cerrarlo con eso de que hay que tener la mejor actitud cuando se te presentan este tipo de circunstancias. Gracias, Gaby, Ay, te qué adoro. bella. Gracias.